More y Osiyao y el pueblo de Israel su amada. ¿Quiénes son del espíritu? ¿Quiénes son de la carne? Revelación y reflexiones. Osiyao Ben Yehuda. El pueblo de Israel, su amada 1, ¿cuándo fue creado el pueblo de Israel? Cuando el Creador hizo o creó al ser humano, al hombre, fue un acto de su amor y su generosidad infinitos y para satisfacer sus deseos de compartir precisamente ese amor, su gloria y la obra de sus manos, y como lo veremos más adelante, su plan perfecto y sus propósitos para con la creación y su criatura el hombre, que lo reconocieran a él como el único Elohim y aceptarán su propuesta generosa y su voluntad eterna y divina. La característica de ser el que fue, es y será, es decir, que Él es el tiempo, permitió que Él pudiera ver antes de la creación o de hacer la física y colocar las naciones en ella, su comportamiento específicamente con respecto a Él, fue allí cuando pudo apreciar que de toda la humanidad, solo un pueblo cumpliría esas condiciones específicas, solo un pueblo, el más humilde y más pequeño, las aceptaría sin condiciones y sin razonar y ese era el pueblo de Israel, cuando ellos dijeron en el monte Sinaí, haremos y obedeceremos al escuchar de labios de su líder Mosé que había hecho las funciones de instrumento del Creador para presentárselas, como lo veremos más adelante. El Creador cuando vio que eso habían definido, como antes de crearlos, o mejor dicho antes de ponerlos sobre la creación, Él decidió que sería el pueblo de Israel su pueblo escogido, su pareja, con el que compartiría su amor, su gloria y toda la creación, y para que eso pudiera ocurrir, conociendo también que el hombre transgrediría su voluntad, caerían y preferirían no aceptar sus propuestas y su naturaleza, sería por eso mismo, caída, pecaminosa, carnal. Entonces decidió diferenciarlos en su naturaleza o desde la misma creación cuando expresa. 1. Y dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Bereshit 1, 26. Aquí ya el Creador parece que hubiera hecho solo un acto, crear al hombre a su imagen y semejanza, pero si leemos con su espíritu que todo lo ve, todo lo provee y más que hace justicia y no se ahorra en generosidad, hace derroche de sabiduría y discernimiento divinas, aquí Él aprovecha y soluciona todo para que sea posible cumplir su palabra y su compromiso, y divide su creación del hombre de la siguiente forma sobrenatural así. Hagamos un hombre a nuestra imagen. La escritura en repetidas oportunidades dice que el Creador no tiene figura corporal, por una parte, entonces, vemos que mucho antes de la creación Él ya había resuelto tomar una figura corporal, en su manifestación de su plenitud en el Mashiach Yahu. Si Él no tiene figura corporal porque es un espíritu y además nadie ni lo ha visto ni lo puede ver porque pierde la vida, entonces resolvió manifestarse corporalmente en la figura de su Mashiach Yahu, pues cuando decidió hacer al hombre a su imagen, creó a todos los hombres a la imagen suya, la de su manifestación, en el Mashiach Yahu, es decir que todos los hombres fuimos creados con base a la figura de Elohim pero hecho con la figura corporal del Mashiach Yahu que era en ese momento su imagen corporal, es algo como si con el molde con el cual Él tomó figura corporal, con ese mismo molde creó al hombre, por supuesto, con unas pequeñas diferencias para que cada hombre fuera singular, especial e irrepetible, lo cual quiere decir que el hombre tiene en su imagen corporal, la misma del Mashiach Yahu y no como lo dicen algunos que Mashiach Yahu tiene la figura corporal como los hombres. La diferencia. Pero aquí viene la gran diferencia que nos separa del resto de las naciones y que nos hace su especial tesoro, como la niña de sus ojos y que de una vez y para siempre nos acondicionó para siempre como su otra parte, su amada y ser sin restricciones de su propia naturaleza, su amada esposa, uno solo con él, de su mismo espíritu y naturaleza, entonces creó a su pueblo escogido que más tarde pagó por precio y de una vez apartó para él, de la siguiente manera. Conforme a su semejanza, a nuestra semejanza, Bereshit 1, 26, primero y para afirmar que su deseo fue que todos los hombres fueran hechos como fue su deseo inicial para compartir con ellos su más grande regalo de amor, su plan perfecto y sus propósitos, pero como vio que lo rechazaron en su inmensa mayoría y solo lo aceptó el pueblo de Israel, a todos les dio la figura corporal suya, la de su Mashiach Yahu, pero al pueblo que eligió someterse sin condiciones y sin previo razonar, voluntaria, espontánea y libremente, desde lo más profundo de su corazón a su voluntad, a sus instrucciones y escogiéndolo como su Elohim y Adón, a ese pueblo lo creó a su semejanza, es decir, sacándolos de su propio espíritu, de su misma naturaleza divina, para que señoreara sobre la creación con él. Solo el pueblo de Israel fue creado sacándolo de su propia naturaleza divina, porque él necesitaba. 1. Que entendieran cuando él daba sus instrucciones, cuando él hablara. Solo los que salieron del Espíritu, entienden las cosas del Espíritu. 2. Necesitaba entregarle sus bendiciones, sus promesas, sus pactos y su contrato matrimonial o ketubá, que es el verdadero matrimonio.
3. Necesitaba apartarlos para él y cumplir su deseo de morar entre ellos. Él no mora en medio de la transgresión y la iniquidad de una naturaleza caída, no admite las mezclas. 4. Como parte de su propuesta, que desecharon las naciones, de compartir su amor, su gloria y la obra de sus manos que se debía consumar con la boda y el reino celestial, lo cual significa que deberían ser un solo ser, un solo espíritu, una sola persona, es decir, que el que tiene naturaleza única e irrepetible o la que no conocemos que tenga otra similar en toda la creación para que pudiera ser su pareja, su complemento, por lo cual él debió para ser consecuente con sus instrucciones y esa ley ineludible e inviolable de no mezclas, sacar una porción de su propia naturaleza divina y ponerla en cantidad suficiente en quien sería su pareja y con quien sería otra vez uno solo, una unidad. Esto justifica que a los que él escogió, separó para él y pagó precio por ellos, los sacara de su propio espíritu, de su propia naturaleza, a su semejanza iguales en su espíritu, en su naturaleza y no solo a su imagen, porque esta es solo la forma material, en cambio aquella es su similitud, su forma espiritual y su propia naturaleza. Cuando crea su pareja, que debe ser de su misma naturaleza, lo reitera de la siguiente manera, veamos esa alegoría. Y dijo el Eterno a Elohim. No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda que comparta con él, no es bueno que yo esté solo, porque todo lo que he creado lo creé en pareja y funcionó, yo quiero tener pareja también. Y formó el Eterno Elohim de la tierra, todo animal del campo y toda ave de los cielos, los formó en pareja, macho y hembra, y trajo al hombre para ver cómo los llamaría, a su Masiajeaú, y todo lo que el hombre fue llamando a cada criatura viviente, tal fue su nombre, él les puso nombre. Y dio el hombre, Masiajeaú, nombres a todo cuadrúpedo, aves del cielo y animales del campo, mas para Adán, para Masiajeaú, no encontró pareja porque él era de naturaleza divina, espiritual y toda la creación vendría con naturaleza caída, pecaminosa, no se encontró compañera. Me hizo el Eterno Elohim caer un sueño profundo sobre él, hombre, y se durmió, y Masiajeaú, él mismo entró en meditación con su pensamiento, y tomó una de sus costillas, y sacó de su propia naturaleza una porción suficiente y la puso sobre o en vez del espíritu de Israel, su amada, y cerró con su naturaleza, la manifestación física de su Masiajeaú, en lugar de ella. Me hizo el Eterno Elohim, de la naturaleza divina que sacó de sí, de la costilla que había sacado del hombre una mujer, su amada, su esposa, su pareja, y la trajo al hombre, la separó para sí, la separó de las demás naciones, la creó como él la podía tomar y compartir con ella y ser otra vez uno con ella. Y dijo el hombre, el Masiajeaú, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, este pueblo es ahora salido de mi propio espíritu, de mi misma naturaleza divina, a esta se llamará mujer, mi esposa, porque de hombre, de mi espíritu, fue tomada esta, no fue tomada del hombre y carne, fue tomada de mi espíritu y a él volverá, y serán una carne, uno solo en su espíritu, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará el Creador su papel del padre y la Torah su papel de la madre y serán uno solo con su pueblo, y estaban ambos desnudos, ambos estaban tal como eran, una sola persona espiritual y eterna que fue, es y será por siempre, el hombre y la mujer, el Masiajeaú y el pueblo de Israel, y no se avergonzaban, y eran plenos en la gloria de Elohim. Bereshit 2. 18, 25. Todo mundo conoce este pasaje como la creación de Eva, de la mujer, la compañera de Adán, pero realmente es creación salida de él mismo, de su propia naturaleza, de la compañera, de su amor, de su amada, a la que de una vez dotó de todo lo que él tenía, pues la hizo a su propia semejanza espiritual y también de hecho y de una vez la separó de los demás seres humanos que son imagen suya pero salidos de la carne, de hombre, porque su naturaleza es caída, es producto de una transgresión y la de su propia voluntad humana. 2. ¿Cómo sabemos que esta creación especial fue prevista por el Creador desde antes de la creación? Porque la Torah, la voluntad del Creador, sus deseos, sus planes y sus propósitos fueron una de las 7 cosas que existieron antes de la creación, por eso mismo, porque la Torah es la voluntad del ser que fue desde siempre, desde la eternidad pasada, porque ¿cómo puede existir el único ser 100% perfecto y puro sin que existiese su voluntad, sus pensamientos, sus deseos y sus planes o propósitos? Los mandamientos suyos, los que él reclama que sean observados, cumplidos y vividos por los que se consideran los suyos, los salidos de él, los que él escogió para compartir todo lo suyo, esos mandamientos lo contemplan, lo prevén y lo describen con absoluta claridad y lo más extraordinario es que no solo son para que los que lo aman los cumplan y se conviertan como él, en justos, sino que él mismo los cumple como un testimonio de rectitud, coherencia y obediencia a que él mismo convierte o desarrolla como su plan perfecto y sus propósitos
propósitos para con la creación y su pueblo elegido. En la Torá se hace una muy especial distinción entre el significado de los siervos y las siervas. Los siervos pueden ser usados o adquiridos para hacer las labores que la mayoría de los casos no hacían sus amos, patronos o señores, podían ser comprados y vendidos libremente y a conveniencia por sus poseedores. Podían casarse y tener hijos cuando estaban bajo el servicio a esos señores y si al terminar el período de su servicio, tiempo en el cual podían quedar libres, querían continuar bajo su servicio, porque fueron bien tratados, por su conveniencia o por conservar su familia, etc., podían tomar la opción de quedar a su servicio de por vida. En cambio, la sierva tenía un trato distinto, su destino como sierva era muy específico y muy importante, aunque en algunas oportunidades se confundió con relación a los intereses y propósitos de sus señores y del Creador, que no vamos a tratar aquí. Los mandamientos 43, 44, 45 y 46 nos explican esta situación con claridad y nos confirman lo premeditado del plan divino de conseguir pareja y de compartir con esa pareja todo lo que su infinita generosidad quiso y ofrecería más adelante. Veamos lo que dicen estos mandamientos 43. Casarse con la sierva hebrea, Shemot 21, 8, quien adquiere una niña hebrea como sierva, la Torá le ordena que se case con ella o que la dé en matrimonio a su hijo. Un señor puede adquirir una niña menor de edad, antes de cumplir los 12 años, a su padre que no tiene recursos económicos y este padre recibirá una suma importante de dinero por ella dote. El señor la tendrá por un tiempo que previamente se conviene, durante el cual la deberá enseñar a administrar y manejar los asuntos de su casa y si en ese tiempo el señor encuentra que no es la persona que quiere la deberá entregar para matrimonio a su hijo, ambos la deberán respetar y no tener relaciones íntimas con ella y si ninguno de los dos se quedaba con ella como esposa, no la podrán vender, la deberán devolver a su padre, quien no deberá devolver el dinero que recibió por ella. 44. Facilitar la redención de la sierva hebrea, Shemot 21, 8, si el señor que adquirió la sierva hebrea para tomarla como esposa, debe además pagar un rescate o redención por su vida y por el tiempo que sirvió como sierva, es un principio de justicia y benevolencia con ella y con su padre y familia por haberla tenido que vender debido a su pobreza, igual debe proceder su hijo. Actúa aquí la compasión divina hacia esa niña y a sus padres, si el señor o su hijo decide no casar con ella, al recuperar su libertad lo debe hacer con toda dignidad y sin ser deshonrada y debe llevar su redención como una justa compensación por su trabajo de sierva. 45. No tendrá el poder para venderla, porque la traiciona, Shemot 21, 8. Ni el señor ni su hijo que la adquirieron para hacerla su esposa, si no lo hacen por una causa justa, no la podrán vender ni dársela a nadie, solo la dejarán libre y ella debe regresar a la casa de su padre con toda la dignidad con la que salió y sin ser avergonzada. No olvidar que las razones por la cual salió de la casa de su padre fueron la extrema pobreza y para ser la señora, la esposa de un señor o de su hijo. 46. No negar a su esposa sus derechos conyugales básicos, Shemot 21, 10. El señor o su hijo cuando se desposen no podrán en ningún caso y bajo ninguna circunstancia negar a su esposa el alimento, la ropa y sus relaciones íntimas. Su esposa gozará de plenos derechos como señora y esposa, es decir, la otra mitad de su esposo y todos los bienes de éste le pertenecen a ella sin restricciones, lo cual es una obligación de indispensable cumplimiento. La esposa y madre, la mujer es la que nutre y sirve de pilar a la familia y quien construye el hogar tanto espiritual, como física y afectivamente. El esposo debe de liderar la necesidad de ganarse su sustento, lo que le permitirá dedicarse a edificar su casa y a levantar con sabiduría y amor su familia. Aquí hay una gran lección de la revelación y de la mente del Creador para con toda la creación y muy especialmente para aquel pueblo que él escogería por la disposición de su corazón, su amor incondicional, la sumisión y obediencia dócil a su voluntad, situaciones que nadie más quisieron cumplir entre todas las naciones. El Padre y Creador nos escogió de entre todas las naciones, como aquella niña menor de edad y doncella, nos compró por precio, nos marcó para él y dio su dote, la tierra de Israel, nos redimió, a través de su Hijo. ¿Por qué hizo todo a través de su Hijo? El Creador y Adón de la creación, quien fue quien nos compró por precio, nos quiso tomar como esposa, pero encontró dos escollos importantes, pero como Él es la misma generosidad, la fidelidad y jamás ha dejado de cumplir su palabra y todo lo puede, los resolvió con gran amor, sabiduría y dignidad sin dejarnos ni avergonzar ni abatir. Esos escollos fueron. A. Nadie ha visto ni lo verá, sin perder por eso su vida.
Para solucionar este difícil impedimento, él con mucha sabiduría tomó la figura, se manifestó físicamente y en la plenitud de su ser, en su Masiajeau, su hijo, el mismo hecho carne. Nosotros, el mismo día en el cual él nos daría su contrato matrimonial o ketubá, en las 10 palabras escritas en las 2 tablas de piedra, una original para el Hatán y la otra para la Kalá, cometimos una muy grave transgresión al adulterar con un falso dios, el becerro de oro, por lo cual fue roto ese pacto de forma fulminante por nuestra caída. Es decir que él como el Señor, el Adón encontró una falta en la que como sierva sería su esposa y en vez de desecharla del todo y para siempre, él nos entregó en manos de su Hijo, tal y como especifica el mandamiento y así él cumplió con su palabra, su plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino, y fue su Hijo, el mismo pero su plenitud y su ser total, hecho hombre, quien la recibió para que se cumpliera su palabra divina empeñada a su amada aunque ésta rompió ese pacto con él. Recordemos que cuando Mosés subió al monte Sinaí luego de la transgresión, a suplicar el perdón del pueblo y a él mismo como sacerdote, le imploró que le dejara ver su gloria, esto fue luego de que el Creador muy seguramente le reclamara por el rompimiento del pacto matrimonial y le manifestara que él en cabeza de su hijo, su gloria, él cumpliría, a pesar de todo Mosé le dijo que le dejara ver su gloria, su hijo, su Masiajeau. El Creador le dijo que a él, al Padre, al Señor, nadie lo podía ver porque moriría pero que se escondiera en la grieta de la peña mientras él, su Shekinah pasara y luego podría salir y verlo. Así hizo Mosé y luego de pasar, Mosé salió y vio las espaldas del Creador, su Masiajeau. La pregunta es, ¿cuáles espaldas vio Mosé, porque el Creador no tiene figura corporal por ser un espíritu? La respuesta es que vio las espaldas de su hijo, el Masiajeau que aún no se había manifestado y fue quien le había entregado las segundas tablas con la ketubá. Fue así como el Creador sorteó con amor infinito mucha misericordia y compasión, cumplió su principal promesa, la de hacerla su esposa y compartir con ella su amor, su gloria, al Masiajeau, a él mismo, y la obra de sus manos. Todos esos mandamientos los ha cumplido, ratificando su palabra, honrando su nombre y permitiendo que el mundo entero sepa que si él dijo así es y será siempre, que él no varía de opinión. No fue él quien luego de liberar a su amada de las manos de quien pretendía señorear sobre ella, no les cumplió sustentándolos con su maná, con suficiente agua y en los momentos que ella lo deseó les dio carne de codornices, no los cubrió del frío por las noches y les dio sombra y refresco en él. Día, no los defendió de los enemigos y los protegió de las enfermedades y les conservó sus vestidos y su calzado. Y como si fuera poco, los llevó a la tierra prometida de regreso, la más hermosa de todas las tierras, la tierra que le prometió a los patriarcas como heredad, la tierra que fluye leche y miel. Si en algunas oportunidades el Creador ha permitido que el pueblo, su amada, la que era sierva hebrea y hoy luego de recibirla Ketubá, su esposa, ha sido llevada fuera de su tierra, desterrada y hasta sometida, pero todo se debió a su necedad y dureza del corazón, pero siempre el esposo la regresó hasta que por fin él les formó el Estado de Israel, es decir, que permitió que las naciones reconocieran que esa tierra le pertenecía a su amada Israel y que fue él quien se la dio. Sobre esta ratificación consignada en estos mandamientos previos, escritos desde la eternidad pasada, el Olam Hazé, no queda o no permite ninguna duda de lo vital que para la creación representa el plan perfecto y los propósitos del Creador, la boda y el reino, y cómo él mismo ha estado preocupado y en plena actividad para su ejecución y desarrollo con todos los medios que él tiene como poderoso que es. Ya sabemos cuál es el plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino, para cuyo desarrollo él creó a su pueblo apto para participar y ser el actor principal y así poder agrandarlo a él y facilitarle el cumplimiento de su más grande deseo, y generosa oferta de amor. Ahora si miremos cómo preparó a esa sierva que debería ser su otra mitad, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Deberíamos aclarar completamente quién en el Hatán, el esposo y cómo él lo separó desde siempre, desde la eternidad pasada, el Olam Hazé, para que llevara a cabo su maravilloso y sobrenatural plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino, pero lo dejaremos para la conclusión, no porque sea menos importante, sino precisamente por eso, porque él dijo que sería el principio y el final, es lo más grandioso y majestuoso porque solo él merece todo el reconocimiento, el agradecimiento, la obediencia y sumisión dócil, sin condición ni razones, con todo el amor, la fuerza de nuestros seres, la honra y la gloria por los siglos de los siglos y la eternidad venidera o sea el Olam Abba, bendito sea su nombre. Entonces ¿quién es la Kalá, la sierva que él escogió desde antes de la creación?
Cómo con su poder y gracia la fue moldeando y esculpiendo paso a paso como una obra de arte, como su más preciosa joya y tesoro, con tanta delicadeza y cuidado como solo él, que tiene todos los dones, la sabiduría, la justicia, el amor, que todo lo sabe, que tiene un infinito amor y generosidad sin límites, que jamás se equivoca y que todo lo puede, que quiso porque le plació compartir todo cuanto es y tiene con su máxima creación, la más perfecta de toda la creación y que fuera digna luego de culminarla por completo de su majestad y grandeza y de ese amor inigualable, puro y eterno. ¿Quién es esa extraordinaria pareja? Ya vimos que, aunque su deseo fue que todo el género humano fuera su amada y lo reconocieran como su Adón, su amo, su compañero y su Elohim eterno de amor y de gozo, que disfrutaran de su amor eterno, de su gloria y la obra de sus manos, él con sabiduría divina quiso además que eso pasara, pero partiendo de su infinito respeto a la voluntad libre y espontánea de su amada, sin determinismo, ni predestinación obligatoria, que quien lo amara a él debería hacerlo de la manera más libre, sin ningún otro interés que el de agradarlo a él y hacerlo con plena alegría, gozo y llenura de la ternura con que él mismo lo haría y correspondía a su naturaleza celestial y divina. Él sabía que su sierva era por sus propios medios, humilde, desposeída, incapaz de ser señora de la creación y ayudarlo a él a disfrutar su propia grandeza y majestad, pero él solo quería que, partiendo del deseo puro de agradarlo y acompañarlo en el desarrollo y vivencia de su voluntad única y una, generosa y justa, ella mostrara voluntariamente su dócil obediencia y digna sumisión a todos sus deseos de amo y rey de toda la creación. Por eso, cuando él ofreció a todos los hombres de la creación ese maravilloso plan perfecto y sus propósitos, lo hizo de tal manera que su elección tuviera la plena garantía de la libertad y la espontaneidad. Para lograrlo, él manifestó de forma natural en cada ser humano sus deseos, sus condiciones, sus instrucciones, para que sus vidas fueran felices, con pleno gozo, sin angustias, con toda la protección, el suministro de todo lo necesario para ser y vivir plenamente saciados y sin que nada les faltara, seguros, sanos y siempre en su presencia y compañía. Ley natural, pero cuando él lo planteó así y les mostró que la naturaleza sería puesta a su servicio y toda la creación, previó el cumplimiento de sus condiciones, el hombre, la mayoría por ignorancia, soberbia y sobre todo por egoísmo razonaron humanamente y se dejaron mal aconsejar del adversario, a Satán, que, desde su expulsión del lado del trono soberano del Creador, había jurado tratar de entorpecer sus planes celestiales y voluntariamente, lo rechazaron a él y por supuesto su voluntad. Mira que pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, Devarim 30:15. El Creador advirtió al hombre, cuando le hizo el ofrecimiento, de manera que la decisión que tomó no fue una sorpresa y sin conocimiento de las consecuencias. Al escoger la vida eterna, aceptar el plan perfecto y sus propósitos, no traería sino el bien, bienestar en todo, cumplimiento de sus promesas, pactos y bendiciones. Al contrario, escoger la muerte espiritual, estar por fuera del plan eterno, aunque así no lo crean, pero si no se cumplen con las condiciones, su voluntad expresa en la Torá, no se puede conseguir la vida eterna y lo que vendrá como consecuencia es el mal, es decir, la enemistad y la protección del Creador y por ende ningún bien otorgado por él. Los versos que siguen a esta propuesta del Creador que debe aceptarse voluntariamente nos muestran la realidad espiritual que atraviesa nuestras vidas, que Él vio desde antes de crearnos que tomaríamos, que lo movió a escogernos y dotarnos de todo lo necesario para que pudiéramos cumplir con ese plan, los propósitos y la decisión, por lo que te sugiero que ames al Creador tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus preceptos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas eternamente, y te multipliques y para que el Creador, tu Elohim, te bendiga en la tierra a donde vas para poseerla, mas si se desviare tu corazón de modo que no quieras, voluntariamente, escuchar su voz, errarás y te postrarás ante otros dioses, falsos, y les sirvieres, siguieres sus mentiras y falsas doctrinas, yo, os declaro el día de hoy que ciertamente pereceréis, encontrarás la muerte eterna. De Barim 30. 16, 18, Jeremías 21, 8. ¿Cuándo aceptó la sierva este gran ofrecimiento? Antes de contestar esta pregunta, tenemos que decir que el Creador bendito sea, es la única persona, el único ser de la creación capaz de decir cientos de cosas, miles de cosas a la vez, puesto que Él con su boca, con sus dichos es que crea y que es posible que de un solo golpe de voz Él pronunciara sino la mayoría de todo lo que contiene como instrucciones suyas, la Torá. Otra cosa es cuando las puso sobre la creación en su propia boca o en boca de alguno de sus mensajeros, profetas o patriarcas, de manera que el orden de aparición de algunas cosas, no es en la mayoría de los casos la expresa cronología de la voluntad del Creador.
Por otra parte, y es muy importante entender que cuando él dice que escogió a su sierva desde antes de la creación, es porque él vio y escuchó a toda la humanidad, cómo se comportarían y qué decidirían sobre su propuesta desde el primer hombre y pueblo hasta el último de la creación, y allí, en ese momento él definió también su especial escogencia. Cuando él dijo hagamos al hombre, él vio que solo un pueblo, el más humilde y pequeño de todos, dirían a Ase Benishma, haremos y obedeceremos todo lo que nos ordenes, Shemot 19:8. De inmediato decidió que ese pueblo pequeño y humilde, que no puso condición alguna, ni razonó en ninguna forma, sino que voluntaria y libremente reconocieron al Creador como su Elohim único y verdadero, se sometieron dócilmente a su autoridad, es decir, se decidieron por la vida eterna y ganaron todo el bien que esta bendición traía, a ese pueblo que tendría ese comportamiento y actitud, a ese pueblo escogió, lo compró por precio, lo apartó para él, lo marcó tanto en su corazón como en la carne, lo creó a su imagen y a su semejanza, lo redimió y lo llevó a la tierra de Israel, pero antes le dio su contrato matrimonial e incluso su voluntad en su corazón, la escribió y la colocó en su mente, es decir en su ADN, y allí en Israel, la Eretz Israel, nos reunirá a todos, las dos tribus que hoy están y el otro pueblo que ya él había desechado y dispersado por todo el mundo desde la torre de Babel y que se había mezclado y asimilado con las doctrinas de todas las naciones, las 10 tribus dispersas de Israel, el olivo silvestre que después de haberlo desgajado del olivo natural, volverá a injertarlo de nuevo y hará un solo pueblo como lo fue al principio, seremos de nuevo las 12 tribus, una ejad. Allí en Jerusalén, cuando el Mashiach Yahú venga por segunda vez y se manifiesta sobre el monte de los olivos y se reúnan todos los hombres de la creación, el pueblo de Israel y todas las demás naciones, y él sea proclamado como el rey y soberano de toda la creación y se siente en su trono. Dirá al universo entero que vino a tomar su esposa, la mujer que recibió su contrato matrimonial o que tuvo en el monte Sinaí, esa es su esposa, que la va a tomar y se la va a llevar a la tierra de Adamá donde fuimos creados, donde él tiene su trono celestial y la morada eterna, allí celebrará la ceremonia de su pacto matrimonial, ceremonia que está descrita con detalles en el libro de Revelaciones Apocalipsis para algunos, y compartirán su amor, su gloria y la obra de sus manos, reinaremos con él en toda la creación y por toda la eternidad, cumpliendo así su plan perfecto y sus propósitos para toda la creación y especialmente con su amada sierva, el pueblo de Israel, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Esta boda durará 40 días, al final consumará su boda como todo hebreo, de la siguiente manera. Cuando un hebreo firma su ketubá delante de testigos, deja a su amada esposa en la casa de sus padres, mientras él se va para la casa de sus propios padres, reclama parte de su herencia para construir su casa y traer a su esposa de vivir con él luego de celebrar su matrimonio. El padre que dio su consentimiento para la firma del contrato matrimonial, le dará a su hijo, el terreno para construir su casa y la parte que le corresponde de sus bienes, bien en dinero o en las tierras de sus viñedos, de sus rebaños o de sus cultivos, etc., para que tenga su sustento. Generalmente paga a los gastos de la fiesta o la ceremonia de matrimonio, o el padre de la esposa los sufraga, y luego de terminada la fiesta o en medio de ella la pareja se va a sus habitaciones, a la alcoba nupcial y consuman la boda. Aquí, con nuestro esposo, el Mashiach Yahú va a ocurrir exactamente lo mismo y así lo dicen las escrituras textualmente. No se turbe vuestro corazón, no se preocupen que todo va a salir bien, creéis en Elohim, el Padre, el Adón, el Señor, que os compró para haceros su esposa, creed también en mí, yo soy la misma persona, y soy él y su plenitud pero hecho hombre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, allí podremos tener nuestra morada propia y eterna, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues, a preparar lugar para vosotros, yo haré una morada celestial para nosotros. Y si me fuere, vino, murió por nosotros, resucitó y se fue a la morada del Padre Celestial, y os preparé lugar, él dice que está construyendo la Jerusalén celestial y la morada para vivir con su esposa, vendré otra vez, ya viene por segunda vez, en estos días, cuando se cumplan todas las señales y los tiempos, os tomaré a mí mismo, como él nos sacó de sí mismo, salimos de su propia naturaleza divina, ahora como consumación de su boda, volveremos a ser uno solo con él, una sola naturaleza, un solo ser, marido y mujer, por toda la eternidad, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, moraremos con él, en él y para él por toda la eternidad. Juan 14. 1, 2, 3.
Aquí no solo está consagrada la aceptación del ofrecimiento que hizo el Creador a toda la raza humana y que solo aceptó el pueblo de Israel, no solo en aquel tiempo, porque bien podrían las naciones de hoy reclamar que ellas no lo han rechazado, ni tampoco rechazaron ese ofrecimiento, pero aún hoy todas las naciones, las religiones, las doctrinas, las sectas del mundo lo han rechazado porque, 1, le cambiaron el nombre y lo pusieron a decir lo que él no dijo, 2, rechazaron su Torah, que es su voluntad, sus pensamientos, instrucciones, sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas, rechazando sus tiempos y sus santas convocaciones o citas apartadas para él. 3. Rechazaron sus pactos, principalmente el de la Brit Milá, la circuncisión en la carne para los varones, y también el del matrimonio, las 10 palabras, escritas en las piedras de ónix, que por ignorancia la convirtieron en los 10 mandamientos, que según ellos, reemplazaron los 613 mandamientos de la Torah. 4. Desecharon la purificación y en algunos casos la reemplazaron por el bautizo, que nunca existió y que ellos se inventaron, exponiendo sus vidas a la contaminación ritual y a todas las consecuencias que eso trae para la relación con su Elohim. 5. Desecharon su día de reposo, del séptimo día, el Shabbat, reemplazándolo por el primer día de la semana, domingo, quebrantándolo con el trabajo y modificando la creación. 6. Persiguieron, masacraron y se apropiaron de la tierra de Israel y de su pueblo, saquearon sus lugares sagrados y aún tienen en su poder, tanto objetos sagrados como tesoros arqueológicos y de su emuná. 7. Tradujeron, mutilaron, agregaron y tergiversaron la palabra del Elohim de Israel y de sus profetas, falsificando la verdad, destruyendo maliciosamente y con ningún temor a su Elohim. Sin pudor le pusieron palabras que él no dijo y actos espirituales que lo hacen ver como una imagen y una ideología que no tiene, desorientando y dañando o tratando de dañar la obra de sus manos, es la Trinidad. Aún hoy defienden con todas sus energías que con razón dividieron en dos su Biblia y ellos escogieron qué parte obedecer, según ellos, por gracia y dejaron la otra parte que llamaron el Antiguo Testamento que dieron por descontinuado o superado por ser la ley que según ellos le fue dada al pueblo rebelde, necio, contumaz y deicida de Israel como un yugo casi imposible de cumplir humanamente como un castigo por sus pecados. Además, ellos que dicen y reconocen que son de naturaleza caída, pecaminosa, aseguran que son ellos o el pueblo del Creador o que con ellos el Creador los tendrá en cuenta para con los judíos, deicidas, él hará un solo pueblo, de dos pueblos, uno que sí es y otro que no era, él hará un solo pueblo, la doctrina del reemplazo o la otra de que él tendrá misericordia al final de los tiempos, pero no está totalmente claro si con los judíos, o con los gentiles, ellos, que no hacen su voluntad porque están bajo la gracia. ¿Qué naturaleza tiene la amada de él? Ya vimos en Bereshit, Génesis, no faltará quien lo desconozca, que antes de la creación el Creador vio y escuchó cómo se comportarían todos los pueblos que crearía y pondría sobre la creación, porque el que es el tiempo, todo lo puede, todo lo ve y ve lo que no existe como si existiera, y vio que cuando él haría su propuesta que le daría sentido a su amor infinito, a su generosidad sin límites, es por eso que previó todo lo que era posible y necesario para que su plan perfecto y sus propósitos funcionaran a la perfección, porque además como bien él mismo lo dice, él es un Elohim de orden y nada se ha escapado a su control. Entonces, como el género humano se habría de dividir entre los que escogieron el bien y la vida eterna y los que escogieron el mal y la muerte eterna, y así lo vio desde antes de la creación, él también escogió los suyos, los que escucharan su voz y pudieran seguir sus caminos, y para que eso se pudiera cumplir a cabalidad y no se presentara ningún impedimento ya vimos cómo debió sortear aquellos dos escollos que él con su sabiduría divina y con verdadero amor lo hizo como solo él lo podía hacer. Ahora veremos cómo una verdadera obra de arte de exquisita factura, el creador y amo del mundo, fue esculpiendo y haciendo los acabados que marcarían por la eternidad la diferencia entre su especial escogencia y el resto de la humanidad. Veamos. Todo fue desde el principio. En el principio era el verbo, la Torah, la voluntad del Creador, y el verbo con Elohim, el verbo también era Mashiach ya que era el mismo y su principal instrumento para que su voluntad se cumpliera, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim, siempre Elohim y Mashiach su voluntad viviente y su plenitud eran uno solo, la Ejad. Todas las cosas por él fueron hechas, por eso es que cuando fue creado el hombre, el Elohim habló en plural hagamos y porque él era Elohim y Mashiach uno solo, pero con dos manifestaciones y papeles distintos, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, Mashiach Yaud dice que él es la vida y la luz, el camino y la verdad. El Creador está hablando de sí mismo, pero en su manifestación como su Hijo, como el dador de la vida y quien sería luz para los del mundo, y la vida era la luz de los hombres, que quisieron verla y que les alumbrara su camino. Juan 1. 1,4. Es aquí cuando el Creador narra que era necesario que fuera creado hecha su manifestación en la plenitud de su Mashiach Yahu, su Hijo, el mismo, que hecho hombre se encargaría de desarrollar su plan perfecto y sus propósitos. Luego de crear desde la eternidad pasada, desde el principio a su Mashiach Yahu y darle cuerpo a su voluntad divina, ahora debería crear a su sierva y diferenciarla de las demás mujeres, naciones, de la creación. De nuevo, creación de su sierva amada, Israel. Antecedentes. Ya vimos cómo el Creador creó a todos los hombres a su imagen, a imagen de Él, cuando se manifestó en su plenitud como su Hijo o su Mashiach Yahshua, pero vimos también, un poco nuevo concepto. No, estuvo siempre allí, solo que al final de los tiempos, hoy lo revela, que a su sierva, a su amada Israel la creó sacándola de él mismo, de su misma naturaleza divina, de su misma esencia única en toda la creación. Ahora veamos de dónde sacó y cómo creó a su pareja, a su otra parte, a quien él escogió para compartir su amor, su gloria y la obra de sus manos, es decir, que sea compatible con él y sus planes y propósitos eternos. Génesis 2. 18, 24. Veamos. Había un hombre de los fariseos, que no son los hipócritas como mal se dice, sino un grupo especial entre el pueblo de Israel, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino al Mashiach Yahu de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, el que no fuere creado como debe ser, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre obtener una naturaleza distinta con la que fue creado? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Puede retroceder el tiempo y escoger qué naturaleza tener? Juan 3. 1, 5. Es a este punto el Creador hecho hombre aclara que unos nacen distintos de otros, que los que entrarán en el reino de los cielos son nacidos, creados de forma adecuada y precisa para que puedan hacerlo, pero deja ver que hay otros que por tener una naturaleza no adecuada no lo podrán hacer. Pero aquí en el mismo pasaje Yahshua aclara además y concretamente esta gran diferencia. Veamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo aceptaron su voluntad, su propuesta y en la firmeza de sus promesas, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. A esos únicamente les dio la garantía, la gracia de salir de él, de su propia naturaleza divina, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Aquí está diciendo que esos salieron de la naturaleza de Elohim, que no nacieron o fueron creados de la naturaleza de Elohim sino de la naturaleza carnal de y por voluntad de hombres, de naturaleza caída. Juan 1. 12, 13. Que esta confirmación esté en el Brit Hadasha es más significativa aún, aunque también está en el Tanakh, como lo veremos más adelante, pues tal parece que el enorme velo que existe sobre este tema puede hacer pensar que fuera una verdad fabricada por los hebreos o judíos a su conveniencia y favor, pero hemos encontrado que ni estos en su gran mayoría lo reconocen, incluso con algunos de los que hemos comentado les parece no solo extraño sino un poco blasfemo. Continuemos con este sector de la Biblia y luego regresamos al Tanakh. Tremenda revelación que nos da tantas luces, como no habíamos soñado ni siquiera imaginado antes, por lo extraordinaria, poderosa y exigente que es para nosotros. El Mashiach Yahu continúa diciendo lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Qué claro es esto, él lo dice con tremenda contundencia, sin lugar a interpretaciones o dudas. ¿Qué clase de explicaciones le caben a estas palabras pronunciadas por él mismo, tratando de que los que son suyos entiendan lo que son, lo que demanda su naturaleza divina, lo que ocurrió luego y como consecuencia de la escogencia soberana, hecha por él desde y para la eternidad? Para los que escogieron el mal, no obedecer su voluntad, sino razonar, interpretar, comprender antes de reconocerlo a él como su Adón y su Elohim y su palabra, su Torah, su voluntad, sus instrucciones. A esos su creación, su nacimiento fue dejada a la carne, a la voluntad y naturaleza de los hombres, que fue caída, producto de la desobediencia, de la transgresión, que llaman también el pecado, y la paga por esa circunstancia, es la muerte eterna.
Pero, para los que escogieron el bien, obedecer, hacer la voluntad, seguir las instrucciones, observar y hacer un estilo de vida sus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y acudir sin cuestionamiento, raciocinios o intereses personales a sus citas o convocaciones apartadas, a esos decidió de una, sacarlos de su propia naturaleza divina, de su espíritu y de esa manera, y aquí viene una revelación que cambiará sin duda muchas cosas en la vida de los de su pueblo y que algunos se negarán a creer, para lo cual pregunto. Así es posible que el espíritu o la naturaleza del Creador peque o transgreda su misma voluntad, su Torah o sus instrucciones. Ve si él puso su espíritu, su naturaleza divina en su pueblo, en cada uno de sus hijos y desde antes de la creación, porque su escogencia así lo dice. ¿Qué pasó con la caída? ¿Caímos o no? ¿No será que cuando él dice que ninguno de los suyos se perderá, se refería a eso? ¿De será que cuando él dice que cuando nos ve o nos mira, nos ve limpios e irreprensibles, se estaba refiriendo concretamente a esa circunstancia tan especial y única? Las decisiones del Creador fueron, son y serán, todas hechas o tomadas con la seguridad y certeza de quien no se equivoca jamás, no se arrepiente, no improvisa, es el ser más sabio de la creación. Cuando él nos entregó su contrato matrimonial, las 10 palabras o Ketubá en el monte Sinaí y nos hizo su esposa, ¿teníamos o no su misma naturaleza? ¿Él podía tomar como esposa a una naturaleza distinta que la suya? ¿O cuando se produjo el cambio de naturaleza en su pueblo para que fuéramos uno con él y en él? Cuando él habla del Cordero de Elohim que fue inmolado desde antes de la creación, ¿por quién se inmoló? ¿Por todos los hombres, que ya sabía que la mayoría lo habían rechazado o por los que ya había escogido para él, antes de crearlos y cuáles fueron las consecuencias de esa purificación, de esa redención? ¿Acaso él no dice en repetidas oportunidades a algunos personajes del pueblo de Israel desde antes que nacieras, de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocí y te di como profeta y? ¿No es una alusión directa a que antes del nacimiento de esas personas, él ya había puesto su naturaleza, su espíritu en ellos? ¿Fue para unos pocos, para esos hombres especiales o para todo su pueblo? Y, si el Creador puso a los hombres y a los pueblos en los momentos que él quiso, que le plació y cuando según su plan y sobre la creación, pongo un ejemplo concreto. Yo, Carlos Humberto Sierra, fui creador desde el principio, desde antes de la creación, según lo hemos venido demostrando en este documento con base en las escrituras, pero fui puesto sobre la creación el 21 de marzo de 1945, entonces en consecuencia, el pueblo de Israel fue creado desde antes de la creación y allí nos escogió, pero pregunto, ¿cuándo fue puesto sobre la creación? Porque ata respuesta de si su amada, hecha o creada y escogida a su gusto y a su medida y cumpliendo con su misma voluntad inviolable e inalterable, aun por él mismo, que jamás ha violado ninguno de sus propios principios o leyes, fue puesto en la Eretz cuando él dispuso que comienza la historia de su pueblo y como todo el mundo piensa que ocurrió, podríamos verificar ese momento, que fue mucho tiempo después del que todos piensan que fue y quizás no participen en la caída, en la transgresión de los primeros padres y tampoco contrajo o participó de las consecuencias que el resto de los hombres han sufrido. Este nuevo concepto, revela que su esposa, su amada, su especial tesoro, escogida por él desde antes de la creación y la que creó sacándola de sí mismo, de su misma naturaleza, de su semejanza no tenía por qué pasar por el mismo proceso ni material, ni mucho menos espiritual por definición y porque su espíritu, la porción que puso por amor, por gracia, en cumplimiento obediente y dócil a su voluntad divina, ni transgrede, ni peca, ni se arrepiente y mucho menos rectifica ninguna circunstancia de cualquier índole. Antes de continuar y concluir con esta situación, veamos lo que dicen las escrituras al respecto. Comencemos por el Brit Hadasha, de nuevo. 1. En el principio, antes de la creación, era el verbo, era la palabra de Elohim, su voluntad, la Torah, y el verbo era con Elohim, claro, que, como persona divina, su voluntad, era con él, máxime que su expresión oral, correspondía a su instrumento para crear pues todo lo creó con su palabra y por su voluntad soberana, única y divina, y el verbo era él, Elohim. Este verbo, esta voluntad, su deseo, sus planes y propósitos, sus instrucciones, sus maneras e instrumentos para cumplir su voluntad y su Masiaje Aú, el mismo hecho carne y toda la plenitud de su naturaleza divina, era en el principio, desde la eternidad pasada, desde siempre, él fue una Ejad, con Elohim, con él, su espíritu de creador y amo del universo, su instrumento su Masiaje Aú, su hijo y su espíritu de santidad apartado y único.
todas las cosas, todo lo que existe en el universo porque Él tiene el poder y la voluntad de hacer todo lo que le plazca conforme a sus propias reglas y leyes, para cumplir sus planes y sus propósitos soberanos, por Él fueron hechas. ¿Quién está hablando? El Creador. ¿Y sobre quién está hablando? Sobre el Mashiach Yahú, que es el Verbo, la Torah, su voluntad hecha hombre, pero ¿por quién Él hizo todo y para quién lo hizo? Porque el Creador y Él son una sola persona y es el propósito y el objetivo, el instrumento de su plan perfecto y su propósito, la boda y el reino, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando uno mira desprevenidamente, no parece tan serio este pasaje, pero, pongamos toda la atención. Por el Mashiach Yahú, fueron hechas todas las cosas y sin él nada fue hecho. Son la Ejad, ellos que son él, y todo fue hecho. 2. En él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí reafirma aún más la identidad del Mashiach Yahú porque él mismo se define como la vida y la luz, y fue creado para que el Creador pudiera cumplir su plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino. No debe existir ninguna duda, no verlo y creerlo es necedad y dureza de corazón. Si el Mashiach Yahú es la vida, ya habíamos visto que el Creador le dio al hombre la libertad de escoger entre la vida y la muerte eternas, lo que explica que los que escogen a la vida eterna, están haciéndolo por el instrumento del Creador para que la vida eterna sea su destino como parte protagonista principal de su plan perfecto de la boda y así compartir con él su amor, su gloria y la obra de sus manos, la creación. 3. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el Creador dijo en el libro de Bereshit, Génesis 1, 2, la tierra, la Eretz, estaba desordenada y vacía y las tinieblas, a Satán, el error, la mentira, la muerte eterna, estaban sobre la faz del abismo, ya estaba aquí porque había sido expulsado del trono del Creador, y por los lugares santos, apartados para el Creador, porque él no puede, no soporta, no es compatible con la presencia del adversario, y el espíritu de Elohim, su Ruach HaKodesh, se movía sobre la faz de las aguas son su voluntad, su creación, su verdad, sus dominios, y dijo Elohim: sea la luz y la luz fue. Quiso Elohim que la creación que era su hechura, su gusto, que la hizo y previo que fuera o será para seducir a su amada, a su pueblo, a los suyos, se llenara completamente de él que era la luz, la vida y la verdad. Entonces, separó Elohim la luz, él, de las tinieblas, el adversario para que la creación no fuera llamada a confusión y pudiera distinguir claramente su autoridad, su plan, sus proyectos o propósitos y los de las tinieblas y la muerte que producen la acción del adversario cuando el hombre no reconoce su presencia y su falsa autoridad de oscuridad y tinieblas. Cuando él desde el principio aclaró, definió la inmensa diferencia que existe entre quienes deben escoger y de hecho lo hicieron entre la vida eterna, y la luz, que es él y su única verdad, y la muerte eterna, que representan las tinieblas, la rebeldía y la desobediencia a la voluntad divina. Allí mismo, aclaró de una vez y por todas que su instrumento escogido para que hiciera posible ese proceso, cumpliera sus promesas, pactos y bendiciones para quienes por su decisión positiva, fueron objeto de que él mismo los escogiera, los apartara y los marcara para él, les diera su contrato matrimonial y su redención y fueran al crearlos a su imagen y semejanza, es decir, con su propia naturaleza divina, uno solo con él para toda la vida eterna y en toda la creación. Como vemos, no fue una decisión puntual o resultado de las circunstancias, sino una manifestación de su voluntad eterna e infalible y soberana. Y llamó Elohim a la luz día, lo claro, lo diáfano, la verdad, la vida eterna, y a las tinieblas, llamó noche, lo turbio, la muerte eterna, la mentira, la rebeldía y la soberbia, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí hay una alusión directa a sus tiempos también como los hijos suyos observan su voluntad y los días van de la luz a la luz, de la tarde a la tarde, porque sus días son la unidad básica de sus tiempos, que entre otras cosas son definitivos para contar y determinar el Shabbat, los Rosh Hodesh y las citas con su amada, o sea las santas convocaciones o fiestas, que solo acuden los que hacen su voluntad y observan sus instrucciones o la Torah. Bereshit 1. 1, 5. En contraste de como los hijos de la rebeldía y de la desobediencia cuyos días van de las tinieblas a las tinieblas, de la noche y la oscuridad a la noche y la oscuridad, que no reconocen los tiempos del Creador y tienen un calendario que desconoce el conteo de las horas del día, de los meses y los años y por su propia voluntad impuso un conteo de los años que desconoce los tiempos de la creación y comenzó a contarlos supuestamente en lo que ellos llaman la era común que obedece a una cuenta matemática y solar conveniente para sus propósitos y con énfasis en sus propias fiestas y celebraciones.
Los tiempos que admiten y practican los que son de la carne no son parecidos a los tiempos de los que son del espíritu, ni en la definición de los días, semanas, meses ni años, ni en los jubileos y mucho menos en los que marcan la voluntad del Creador para sus hechos trascendentales. ¿Por qué? Porque ni obedecen a la verdad ni a la luz y mucho menos se le reconoce al Creador porque son sus tiempos, los que él puso a su disposición de los suyos para facilitarles que se movieran en la creación en cumplimiento de su plan perfecto y sus propósitos. Ya hablamos sobre la singular distinción entre quienes fueron escogidos desde antes de la creación para ser su pareja, su esposa, su especial tesoro que el Creador sacó de sí mismo, de su espíritu, de su propia naturaleza y los que creó que son salidos de la carne, del deseo y de la decisión de los hombres, que son solo carne y aunque nos cueste trabajo aceptarlo, así fue y para confirmar más aún que eso es así, veamos. Otra prueba más. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿cuáles hombres? ¿Todos? ¿Los que salieron del espíritu o los que son o fueron de la carne? Y le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Elohim, sus criaturas celestiales o ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, no dice que esposas, mujeres no es una connotación de unión ritualmente en matrimonio, escogiendo entre todas, aparece que en esta escogencia primó un concepto de sexo, género, conveniencia y de placer, más que de poner un fundamento sólido a esa relación. Y dijo Elohim. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no voy a discutir con estas criaturas que me desecharon, que no quieren obedecer mi voluntad, que no aceptaron mi plan perfecto y mis propósitos, que les ofrecí, porque ciertamente él es carne. Aquí ratifica que los hombres que existían hasta ese entonces eran carne no espíritu y que él no se pondría a contender con la carne y decidió raerlos de la faz de la Eretz y salvó al único hombre espiritual, Noé, que encontró, hombre justo, y de paso le fijó el tiempo que la raza humana estaría habitando esta tierra después de limpiarla de la iniquidad, la desobediencia y la rebeldía. Más serán sus días 120 años, 120x50 igual 6000 años, o 6 días, un año son como 1000 días, un día son como 1000 años, el hombre estará en esta tierra solo 6000 años y el séptimo milenio, será el Shabbat de la tierra, él y su amada disfrutarán de su reposo en el séptimo milenio, antes del juicio final y el comienzo del día octavo o el Olam Abba. Había gigantes en la tierra, la Eretz, en aquellos días, los ángeles caídos que fueron arrojados de Adamá, expulsados de sus cargos celestiales, de los tronos celestiales por la rebelión del adversario a Satán. Y también desde que se llegaron los hijos de Elohim, las criaturas, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los guerreros que desde la antigüedad fueron varones de renombre, estos fueron ángeles, guerreros celestiales de los ejércitos del Creador que se dejaron arrastrar por la rebeldía y la soberbia de Satán. Vio la maldad de los hombres, de la carne y la de los ángeles caídos, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, de tinieblas, de la oscuridad y la mentira, de ellos era de continuo, era de esencia, de naturaleza, solamente el mal, y se arrepintió. Sabemos que él no se arrepiente, pero lamentó haberles dado una oportunidad tanto a los ángeles caídos como a los hombres rebeldes que creó de la carne, de haber hecho al hombre, carnal, en la tierra y le dolió en su corazón, al ver su ingratitud. Y dijo Elohim. Raeré, borraré, de la faz de la tierra, de la Eretz, a los hombres que ha creado, a imagen, desde el hombre hasta la bestia, y a los animales que corrompió para su transgresión, y hasta el reptil y las aves de los cielos, que sirvieron de testigos en tal iniquidad, y me lamento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Noé era un hombre justo que se guardó y que obedeció las instrucciones del Creador y la Torah. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Podríamos pensar que como él no se equivoca y por lo mismo no se arrepiente, con un hombre que le buscara, obedeciera y se sometiera dócilmente a su voluntad. Él podía darle una oportunidad más a esa raza de gente carnal y a los ángeles caídos. Recordemos todo el tiempo que duró Noé, advirtiendo de la gran disciplina que Elohim le daría al hombre y a los ángeles para arrepentirse, hacer Teshuvá y Tikkun y volver sus ojos y sus oídos hacia su Creador, más de 100 años. La pregunta es, ¿fue Noé un hombre sacado del espíritu? ¿O fue un hombre de la carne que aprovechó la vida y la oportunidad para, en vez de extraviar su corazón como todos los hombres de esta época, prefirió obedecer los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y acudir a las citas del Creador y así volverse un hombre justo?
El mismo Creador lo reconoce y lo coloca por encima de todos los hombres que existían en ese momento, incluso por encima de su abuelo Matusalén y de su padre Lamej. Aquí hay una muestra de la misericordia del Creador que los hombres y los ángeles caídos rechazaron, como lo están haciendo hoy en día con esta disciplina de esta pandemia mundial. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, como en la actualidad, las transgresiones contra la soberanía y la autoridad del Creador que se convirtieron en rebeldía y en idolatría, los actos violentos, se derramaban sangre con mucha facilidad pues la ley era la violencia y la justicia por propias manos. Las transgresiones contra la sexualidad, la inmoralidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad o zoofilia, la depravación y la carencia de orden en las familias, el incesto, el adulterio, la blasfemia y el egoísmo, la vanidad, el desconocimiento de los mínimos niveles y límites de moralidad, ética y amor o legitimidad, eran entre otras cosas una manifestación de relación y motivación de su naturaleza carnal. Dijo pues Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser carnal. Noé era la única excepción, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí se ve la forma displicente con la que los trata, definitivamente, no son los suyos. Bereshit 6. 1, 13. Y vuelve y ratifica así. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida, aliento de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, Eretz, morirá. Él destruyó toda carne, no había nadie del espíritu, porque los ángeles caídos, que fueron creados seres espirituales, cuando se rebelaron contra la autoridad del Creador, de inmediato fueron arrojados de su presencia y aunque conservaron sus dones, pues son irreversibles, su naturaleza se degradó y cayó, se volvieron carne como todos los que no se sujetan a él y no cumplen su voluntad divina. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé se hizo justo por su dócil sumisión a la voluntad divina del Creador, su naturaleza de carne se convirtió en su naturaleza divina por el pacto y la voluntad que él estaba acatando y viviendo, porque demostró su amor al Creador por la obediencia y así lo alcanzó su misericordia, generosidad y amor. Esto es una fiel manifestación de sus promesas para quien escuche su voz, y siga su camino dócilmente y con todas sus fuerzas. Es el camino que Noé abrió a los gentiles para acercarse y conquistar el corazón del Creador e ingresar con pleno derecho a su pueblo a ser parte de los escogidos y apartados para él. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. La justicia de este varón alcanzó para su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y para los animales que el Creador quiso alcanzar, hasta donde llega la influencia y el poder del testimonio ante el Creador y su palabra. Macho y hembra serán, todo ser viviente que creó Elohim, fueron creados o hechos por pareja, macho y hembra, y ante sus ojos así funcionan y así será siempre. Bereshit 6. 17, 19. Connotación de carne. Entremos en el Brit Hadasha, Nuevo Testamento, más todos los que le recibieron, los que lo aceptaron a él y a su voluntad divina, a los que creen en su nombre, a los que creen en el verdadero nombre que no hay sino uno, porque las cosas hay que llamarlas como son y no como los hombres. Las iglesias o las doctrinas dicen, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, solo a los que dijeron voluntaria y libremente que haremos y obedeceremos todo lo que nos ordenes y nos digas, sin condiciones ni razones humanas, solo por amor a él y para agradarle por ser quien era y sería. Y les dio potestad, les dio la facultad, el derecho por ese reconocimiento y sumisión a su persona divina y a su voluntad, a su Torah, revelada a Mosé en sus 5 libros, llamado también sus ordenanzas y sus citas apartadas con los suyos, con él, y aquí viene una tremenda conclusión: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de Elohim. ¿Qué se está estableciendo, afirmando y confirmando categóricamente? Pues que hay criaturas desobedientes y rebeldes que son engendrados por los hombres, por voluntad de la carne, por acción de la voluntad del rechazo del Creador y Elohim del universo y su voluntad expresa en un solo documento entregado a sus hijos o los suyos cuando la escribió en sus corazones y la puso en sus almas, es decir en su Adn, la Torah. Esta distinción clara y nítida, nos enseñan sin duda que Elohim creó a los suyos sacándolos de su propia naturaleza divina, destinándolos o escogiéndolos para él, como su pareja, como su especial tesoro, la niña de sus ojos, para compartir con ellos su amor, su gloria y la obra de sus manos por toda la eternidad y en toda la creación, y los que son engendrados por la carne, por voluntad de los hombres, que lo rechazaron a él y a su Torah, aún hasta el día de hoy. Yohanan 1. 12, 13.
Digan por favor qué interpretación se puede dar a estos versos de Juan que con tanta verdad y absoluta claridad sin lugar a dudas, nos revela que su voluntad soberana decidió que aquellos que decidieron aceptar su ofrecimiento único e irrepetible, a esos los premió haciéndolos a su semejanza, es decir, escogiéndolos de entre todas las naciones y apartándolos para él, comprándolos por precio y marcándolos en su espíritu y en su carne, haciéndolos únicos y muy especiales, tanto que no hay otros seres como ellos en toda la creación, porque si él los escogió, él no se equivoca y jamás se arrepiente o varía de opinión, tampoco viola sus propias reglas y todo absolutamente está, bajo su control. Pero si él dio la opción de plena libertad para que el hombre lo reconociera a él y obedeciera su voluntad o por el contrario lo desecharan a él y a su voluntad divina y algunos hombres optaron por esto último, él les dio gusto y respetó esa decisión y por supuesto sus consecuencias. Si no quisieron aceptar su ofrecimiento de compartir su amor, su gloria y la obra de sus manos, para él fue doloroso, pero, tal como lo prometió, los respetó y en la mayoría de los casos por no decir su mayoría, los ayudó o les facilitó a que esa decisión fuera una realidad, partiendo de su comenzar por su creación como seres carnales, como producto de su propia actitud carnal, racional, de voluntad de su propio gusto y actitud. Quien rechaza las obligaciones espirituales para vivir y responder, pues es apenas lógico que no pueda reclamar los derechos que conllevan esa vida espiritual y en cambio sí tener las responsabilidades y los derechos de su naturaleza que escogieron libre y soberanamente. Le preguntan a Yahshua cómo es esto. Nicodemo, un principal de la sinagoga que seguía sus enseñanzas, intrigado por cómo era posible que algunos fueran o salieran de Elohim y Mashiach Yahú le respondió, así. Respondió Yahshua de cierto te digo, que el que no naciere de agua, de la purificación única y verdadera, y del Espíritu, del mismo Espíritu divino de él, no puede entrar en el reino de Elohim, no puede ser parte de su esposa, y ser uno con él, y ratifica con contundencia a continuación. Lo que es nacido de la carne, carne es, que no quepa duda, lo que es nacido o engendrado por los hombres y por voluntad de la carne, carne es, estos hombres nacen carnales, de naturaleza caída y pecaminosa, descendiente de nuestros primeros padres y lo que es nacido, salido, del espíritu, espíritu es, en cambio lo que él sacó de su espíritu, porque él es el espíritu, no debemos dudarlo, es espíritu, de naturaleza espiritual porque al Creador le plació, porque Él es soberano y así lo quiso para ser coherente con su misma promesa y su mismo plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino. No te maravilles, Nicodemo y tu amigo y hermano lector, de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo, que se hace cuando uno decide reconocerlo a Él, que es el origen y dador de la vida, que hizo todo lo que existe y que Él mismo pone al hombre a escoger nacer a la vida y al bien eternos que son la verdad con nacer eternamente. El viento sopla de donde quiere, como es el que hace su voluntad soberanamente, oyes su sonido, sabes que él es soberano absoluto y que puede hacer su voluntad, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va, no es por tus méritos, no hiciste nada, solo lo elegiste a él y elegiste agradarlo sin interés porque te sacó del espíritu suyo, porque le plació y nada más, su lógica o su obrar no tiene lógica humana, él así lo cree y lo hizo, bendito sea y así sea siempre, así es todo el que es nacido, salido, del espíritu de Elohim. Qué explicación más hermosa da él, que no tiene por qué darlas, pero en su humildad y amor, y por el respeto que nos enseña como una norma de vida, usa el testimonio de lo que ocurre con el viento, el ruaj, muy apropiado y muy edificante para los que quieren y disponen su espíritu para escuchar su voz y conocer de primera mano la verdad. El mundo, las naciones, deben o mejor deberían mirar hacia los cielos con esperanza y con la unción de encontrar lo que los cielos les hablan, pero el velo, la necedad y dureza de sus corazones se los impiden. Quieran o no a Satán los tiene secuestrados en sus garras de la religiosidad y del raciocinio, de la lógica humana, que no les dejan ver la verdad verdadera del único Elohim, y lo peor que les pasa, es que no permiten ni siquiera que se ore por ellos, porque creen que los que tienen poder en la oración son ellos, es una posesión satánica, disfrazada de santidad religiosa y adicionalmente juzgan a los del pueblo de Israel y desechan la Torá de plano como los culpables de la confusión que según ellos reina en el terreno religioso o espiritual, solo será él cuando venga por segunda vez lo hará. Miremos. Mas la hora viene y ahora es, ya está cerca la venida del Mashiach Yahú y solo allí, se verá la verdad porque él lo recordará una vez más y definitivamente, cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre, al Creador, en espíritu y en verdad, en su espíritu que es el mismo espíritu del Creador y en la única verdad que es él, porque también, porque es consecuente. Con él mismo, el Padre, el Creador, tales adoradores, busca que lo adoren.
Si el Creador busca a los adoradores que lo adoran en el espíritu, pregunto. ¿Quién o dónde dijo la escritura del Creador que los que son de la carne van a adorar en el espíritu al Creador que desecharon? En ninguna parte, por el contrario, él se está refiriendo concretamente a los que son salidos de sí mismo, de su propio espíritu, que son los que reconocen que son de su espíritu y que su naturaleza clama y adoran su origen y su esencia. Johanan 4. 23-24. Ni qué decir de la consideración especial que vemos en la carta de Pablo a los romanos, en la cual el Creador por su intermedio aclara aún más el propósito suyo cuando nos sacó de su espíritu, limpio y libre de toda contaminación, transgresión, rebeldía, desobediencia o necedad, pecado. Veamos y consideremos esta reafirmación de su protección y amor para con su amada. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. La mayoría de los que aman a Cristo Jesús, dicen que con amarlo de labios es suficiente para recibir todos estos beneficios, pero olvidan que amarlo o estar con él, no solo es solo confesarlo con la boca y emocionarse con sus hechos narrados en el Brit Hadasha o Nuevo Testamento. No es verdad que decirlo aún con todas las fuerzas del corazón sea suficiente, puesto que él mismo dice que los que lo aman son los que cumplen sus mandamientos y hacen la voluntad de su Padre, y todos sabemos que los mandamientos que él obedecía y a los que se refería, eran los 613 mandamientos que están consignados en la Torá, que el Padre le dio a su pueblo a través de Mosé, que a su vez son la voluntad suya y no a los que solamente dijo la Iglesia, las 10 palabras que son en realidad el contrato matrimonial, que él escribió en las tablas de piedra y que le entregó a su pueblo de Israel en el Sinaí, pero que dicen ellos que sustituyeron a los 613 de la Torá, pero que no solo no los cumplen tampoco, sino que atrevidamente y sin ninguna autorización que se conozca, modificaron a su gusto. Ejemplo. Su nombre, el Shabbat, no asesinar, etc., pero el velo es tan grande, velo propio por la razón, la rebeldía y la soberbia, y el velo que su condición de ser carne y no más que carne les impone. Los que no andan conforme a la carne, ¿quiénes son los que andan conforme a la carne? Una respuesta muy simple y sencilla: los que no salieron de su espíritu, sino de voluntad de hombre, los gentiles que aún hoy rechazan su soberanía y majestad como único amo y adón del universo y por tanto rechazan su voluntad, su Torah, por estar según ellos, bajo la gracia, sino conforme al espíritu, conforme o a semejanza, con el mismo sentir, es decir, viviendo conforme a su naturaleza divina y su perfecta voluntad y sometimiento a sus instrucciones y mandamientos. Porque lo que era imposible para la Torá por cuanto era débil por la carne, porque la Torá fue rechazada aún hasta el día de hoy y por lo mismo ellos dicen que no los obliga, pero por ella los juzgaran como a todos, Elohim, enviando a su Hijo en apariencia de carne, no en semejanza de carne, solo vino a imagen humana, de pecado, de transgresión, y a causa de la transgresión, condenó la transgresión en la carne, la condenó en los de la carne, pero ya vimos que no encontró culpa de transgresión en los que son salidos de su espíritu. Para que la justicia de la Torá, mal dicha como la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, es la no condenación de su espíritu, porque su espíritu no puede transgredir, porque es una porción suficiente del espíritu de él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque esa es su naturaleza, su esencia, y además y por esa misma razón ellos tienen doble velo, pero los que son del espíritu, piensan y actúan, es en su esencia, su propia naturaleza, y reitera con fuerza. Porque el ocuparse de la carne, de las doctrinas de hombres, de razones para interpretar y no sujetarse a la voluntad del Creador sino a lo que piensan los hombres y cumplir los mandamientos de hombres en vez de los mandamientos del Creador, es muerte eterna, pero ocuparse del Espíritu, de la naturaleza divina que Él puso en los suyos, es vida eterna, y paz, como Él la da, no la de los hombres. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, si sus actuaciones son enemistad contra el Creador y su voluntad, ¿cómo es que dicen que lo aman y lo sirven? Porque no se sujetan a la Torá, la ley, su voluntad, sus instrucciones, sus mandamientos, de Elohim, ni tampoco pueden sujetarse, porque se los impide su rebeldía, su necedad y la dureza de su corazón. Aquí dice que aún quisieran, a ellos les parece imposible, imposible de cumplir por lo complicada según ellos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, aunque ellos lo crean y lo traten de justificar con su fe en Jesucristo o en Jesús o en que ellos están bajo la gracia. Es necesario obedecer lo que agrada a Elohim, que está escrito en su Torá, en su voluntad, en sus instrucciones y mandamientos, y no en lo que piensan y desean o interpretan los hombres, o las instituciones que forman con claros intereses políticos, religiosos o personales que casi nunca, por no decir nunca, obedecen pura y sinceramente a la voluntad del Creador y a sus propósitos. Y aclara de nuevo.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. ¿A quiénes se estaba refiriendo en este pasaje tan claro y definido? Pues a los que son del espíritu, claro que en ninguna manera a los que son carne y salieron o fueron creador por voluntad de la carne, de los hombres sí que no salieron de él. Si es que el espíritu de Elohim mora en vosotros, no es una pregunta, es una afirmación que se refuerza con mucha facilidad, porque los que son de la carne, créanlo o no, lo rechazaron a él, el espíritu y la esencia, la naturaleza divina, y también rechazaron su Torah, su voluntad, sus instrucciones, las que ellos llaman la ley. Pregunto. ¿Cómo puede una persona rechazar la Torah, su voluntad divina, aún hasta el día de hoy, y decir que lo aman y reconocen a él? ¿Será eso posible? Y si algunos no tienen el espíritu de Yahshua HaMashiach, no son de él. Vuelvo a preguntar, si alguno rechaza las instrucciones del Creador, que es el Mashiach Yahu y que es además el Ruach del y de su Mashiach Yahu, ¿cómo puede decir o pensar que tiene su Ruach HaKodesh? Y reitera aclarando. Pero si Yahshua está en vosotros, el cuerpo material de los que son del espíritu, está muerto a causa del pecado, de la transgresión, mas el espíritu, su naturaleza divina, vive a causa de la justicia, porque su espíritu, su naturaleza divina no transgrede ni puede pecar, porque es la naturaleza del Creador. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, ¿quién fue el que levantó de los muertos a su Hijo, el Mashiach Yahu? Fue el Creador, su Ruach HaKodesh, que es el mismo que él puso o de donde sacó a los suyos y solo a los suyos, no a todos los hombres. Eso es necesario aclararlo y reconocerlo so pena de continuar sumidos en el error y las tinieblas que solo conducen a la muerte eterna. El que levantó de los muertos a Yahshua HaMashiach, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, solo por la voluntad del Creador a los suyos, a los que motivaron o fueron la causa de que Mashiach Yahu fuera resucitado por él mismo, solo a esos él le dará vida especial a sus cuerpos porque los hizo su templo vivo, para morar en esos cuerpos no solo en espíritu sino también en verdad, porque no creemos que alguien sea tan ingenuo de habiendo rechazado su voluntad, sus instrucciones y por consecuencia él en su integralidad, pueda siquiera pensar que el Creador lo escogiera para vivificar su cuerpo para que a quien rechazó more en él, o sí, será posible. Así que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, eternamente, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, eternamente y para siempre. ¿Quiénes son los de la carne, los que carne son y cuáles son sus obras? Pues todo lo que no agrada al Creador, los que él no dijo que eran suyas, como por ejemplo, llamar las cosas malas como si fueran buenas. Cambiar sus tiempos, sus mandamientos, sus fiestas, su comida, sus nombres, sus escrituras, su especial escogencia, su revelación, sus pactos para con los suyos, su redención, su sacerdocio, sus bendiciones y su pueblo, etcétera, etcétera. Son obras de la carne e interpretar su palabra con cualquier tipo de excusas tales como la protección de su misma palabra, la traducción para facilitar que todos los pueblos la puedan recibir y entender, son solo excusas porque él no autorizó hacerlo, más bien tropiezo, que como en la Torre de Babel, las usó para a. Confundir, b. Dividir y c. Esparcir. Ezequiel 20 y Génesis 11. Y así no lo crean porque las razones que les da la carne, les parecen muy bonitas o tienen lógica humana, los conducen a la muerte eterna irremisiblemente, tal como lo expresa con toda claridad no solo este verso y este pasaje sino el en toda la escritura, asunto que no culpamos no lo entiendan, precisamente por lo inmenso de lo que el Creador mismo es y ellos se oponen por ser de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, que está en ellos como ya lo vimos, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, recibisteis la verdad que es él y la verdad os dio la libertad, sino que recibisteis el espíritu de adopción, de ser sus hijos, los que salieron de él, por el que clamamos, le podemos decir con propiedad Abba Padre. Él nos concede ese derecho, el espíritu, de él, mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque ahora son uno solo, de que somos hijos, salidos, engendrados por el mismo espíritu, por su misma naturaleza, de Elohim, y no de la carne, que no tiene nada que ver con él ni con nosotros. Y aquí viene una conclusión fascinante.
Y si hijos, si salidos de él, con su misma sustancia y naturaleza divina, también herederos, herederos de Elohim, como hijos y esposa o su otra mitad, y coherederos con Yahshua HaMashiach, su hijo, el mismo hecho hombre, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Padecemos es una expresión que nos vincula a la vida, pasión y muerte de él cuando vino por primera vez para recibir su redención y así poder recibir su gloria celestial como su amada por toda la eternidad y en toda la creación. Romanos 8. 1, 17. Si hasta Pablo lo reconoció en este pasaje como dudar de esta extraordinaria verdad y revelación que el Creador nos da en este tiempo postrero, antes de su segunda venida para que seamos conscientes de lo que en verdad somos y representamos para Él. Y no contento con esto sigue diciendo lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, del tiempo en el cual vamos a estar en la Eretz, o sea 6000 años o 6 días, no son comparables con la gloria venidera, eterna, que en nosotros, los que salimos de su espíritu y que a él volveremos, ha de manifestarse, ya muy pronto. Porque el anhelo ardiente de la creación, el plan perfecto y los propósitos del Creador, el objetivo de toda su obra en el universo y toda su creación, es el guardar la manifestación de los hijos de Elohim, Romanos 8. 18, 19. Aquí vemos como todo lo que hizo el Creador que quiso compartir con todos los hombres y que la mayoría rechazaron libre y espontáneamente, que solo aceptó con todo su corazón y todas sus fuerzas solo y únicamente el pueblo de Israel, es y será su anhelo principal y la razón de ser de toda su voluntad y empeño, porque no hay una sola acción suya que no lo manifieste y no lo proclame, ese es su logro y recordemos que solo él sabe muy bien todo lo que hace y jamás se ha equivocado y no lo hará nunca, él lo dijo y así será por siempre, bendito sea. La coherencia con la cual Pablo de Tarso describe este secreto tan evidente para lo que son del espíritu es pasmosa y la pregunta sería por qué los estudiosos de las escrituras no ahondaron en este tema y se distrajeron en discusiones de forma sobre él escribió en algunos casos descalificándolo y en otras usándolo para crear divisiones, inclusive le atribuyen poder antagónico con el Creador. He presenciado versiones de algunos que dicen que, por ejemplo, lo que Pablo enseña en sus cartas anula o supera lo ordenado por el Creador o por Yahshua y la Torah, creándose una confusión tal que pareciera que son el Padre, el Hijo y el Espíritu de Santidad de Elohim y Pablo, y lo que dice Pablo es la última palabra. Hacen aparecer que Pablo es el poder superior y que sus enseñanzas son más fuertes, serias y más válidas que las de la Ejad, ¿qué tal? Y se pierden la sustancia de estas revelaciones que sí son poderosas y que el Ruaj se las coloca de una manera clara, nítida y sin mezquindad alguna, el espíritu del Creador habla con tremenda sabiduría y sencillez que no deja lugar para dudas ni para interpretaciones. Veamos algo más y sorprendámonos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, a la mente y conocimiento humano que cree más en ellos mismos que en el Creador y Dador de la vida. El hombre natural tiene más concepto, más valor personal según el que el propio valor que se ganó por su propia rebeldía y necedad de su vida al escoger no sujetarse a la voluntad, las instrucciones del Creador, despreciándolo a él como consecuencia, no por su propia voluntad. No es la voluntad de la creación por sí, pero al desechar el bien y la vida eterna, permitieron que fuera el mismo Creador que les diera validez y ayuda a su decisión para que consiguieran lo que escogieron y se apartaran o perdieran la esperanza de la recompensa o vida eterna a la que no tienen derecho alguno por decisión propia, sino por causa del que la sujetó en la esperanza, de los que sí tienen derecho en justicia por sus promesas, bendiciones y pactos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, la creación fue hecha para seducir a sus hijos y si el Creador la liberó de ver la corrupción porque era un regalo para su pareja, para los suyos, para los que hizo a su semejanza sacándolos de sí mismo, entonces preguntamos. Aquellos que fueron salidos de sí mismo, de su propio espíritu a quienes fue dedicada la naturaleza, ¿esos no fueron creados libres de la corrupción de sus espíritus? Claro que sí, y ya lo veremos aquí mismo como Pablo lo confirma, a la libertad gloriosa de los, que son, los hijos de Elohim, hijos, no criaturas, allí está la gran diferencia eterna, la verdad verdadera, no la razón. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, la creación como una parturienta, en los días previos al parto, ansía, desea con afán que cesen sus dolores y que su hijo nazca y que ella vea cumplido su cometido para el cual fue creada, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son esas primicias de las cuales habla esta poderosa palabra?
Son la porción suficiente y necesaria para que el Creador pueda decir que fuimos sacados de su espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la última redención, la del séptimo día. Acordémonos que ya pasamos por la del tercer día tal como lo prescribe el Creador cuando fuimos tocados o tocamos la muerte por la transgresión. Pregunto. ¿Cuántos pueblos o naciones se purifica después de tener contacto con la muerte el día tercero y el día séptimo, como lo hace el pueblo de Israel, obedeciendo fielmente las instrucciones de su Creador? ¿No nos purificó Yahshua con su sepultura por 3 días y no vendrá tal como lo anuncia Ezequiel 36, a purificarnos con hisopo el día séptimo o séptimo milenio, antes de la boda? Redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, es certeza, es emuná, fidelidad, es confiar que así fue, que fuimos hechos salvos espiritualmente, porque nuestro espíritu no puede ni ha transgredido, porque es el espíritu suyo, su Ruach HaKodesh, su naturaleza divina, porque lo que alguno vea que esperarlo. Si la escogencia es un hecho notorio, y también que Él nos adquirió por precio y nos separó de las naciones para Él, ¿cuándo fue eso? Y nos hizo a su imagen, como a todos los hombres, y a su semejanza, a su pueblo de Israel, a su sierva. ¿Cabe alguna duda? No, no hay que esperarlo porque así fue, es y será, porque Él no cambia de opinión y si Él dijo, así es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, buena parte de lo por venir, aún físicamente no lo vemos, pero en emuná allí está. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque somos débiles cuando razonamos y nos sujetamos a nuestra mente, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, por eso hay que vivir solo sujetos y dependiendo del Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, solo su Espíritu en nosotros clama porque el resto de nosotros hasta su voluntad divina como corresponde. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Elohim, a lo que él puso en su Torah, sus instrucciones él, intercede por los apartados para él, los santos. Y, por eso, sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas que hacen y que les suceden, les ayudan a bien, todo es a su favor, porque Él es quien las permite y las tiene bajo control, esto es a los que conforme a su plan perfecto, propósito, la boda y el reino, son llamados. Él no deja que la vida, actos, intenciones, propósitos de los que Él llamó desde antes de la creación, desvíen su camino y su caminar espiritual, Él no puede fracasar. Y miren aquí a manera de conclusión. Porque a los que antes conoció, ¿qué significa antes, sino antes de la creación? ¿Y qué significa conoció, sino que antes de crearlos ya él sabía quiénes eran y cómo procederían con respecto a su propia vida eterna y su relación con él? También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, como todos los hombres, que fuimos hechos con el mismo molde con el que creó o se hizo una figura corporal, con lo cual se corrobora esa aseveración, para que sea, él, el primogénito entre muchos hermanos. Y, de los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, de esos, él apartó a los suyos, a estos también justifició, a estos que justificó, que hizo limpios, sin mancha, íntegros porque no les permitió ver la corrupción, a estos también glorificó. Queda muy claro que hizo a todos a imagen de su Hijo, el Mashiach Yahú. Es muy importante decir que los hombres todos, absolutamente todos, tenemos la misma imagen corporal con las características individuales de cada uno que tomó para hacerse visible y así cumplir su misión, pero que otros fueron justificados, no vieron corrupción ni la verán jamás en su espíritu y para que eso pudiera suceder él además los glorificó, es decir, los llenó de su gloria eterna, y eso no es posible si no teníamos en plenitud su espíritu, su naturaleza y a él mismo. ¿Qué tal semejante aseveración? Pero no se quedó allí y continúa avanzando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es un alarde fanático, es una declaración irrebatible del espíritu, una gran e inmensa garantía de identidad y empoderamiento espiritual. Si nadie puede ni siquiera pensar o sentir y menos atentar contra el espíritu, la naturaleza inalcanzable, todopoderosa y nada alcanzable del Creador, ¿cómo podrá tocar espiritualmente a una porción de su espíritu o de su naturaleza puesta en los suyos? Somos como Él, invulnerables espiritualmente, porque Él así lo quiso, porque a Él le plació. Él no puede dejar que nadie dañe su obra y menos su sierva escogida, apartada, comprada por precio, marcada de su propiedad, para la cual Él se jugó todo, comenzando por su santo nombre. Y si quedara alguna duda dice.
Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, esta es la prueba reina de su voluntad generosa, soberana y de su plan especial y sus propósitos que para él son irreversibles e irrevocables, la boda y el reino, porque él no se equivoca jamás y como vimos ya él no se arrepiente, bendito sea por siempre. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si así lo prometió, su palabra es y no ha dejado de ser y no dejará de ser por toda la eternidad. Él prometió compartir la obra de sus manos, su gloria eterna y sublime y lo más valioso, su gran tesoro eterno e inconmensurable, su amor. Y ahora los preserva del juicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? ¿Acaso alguien tiene autoridad o poder para juzgar a lo que salió de él? ¿Quién está por encima de su trono para hacerlo? Nadie, solo él, si lo quisiera hacer porque él lo puede todo, pero él se autolimitó en esto y solo nos justificó, ¿por qué? Porque él es soberano y justo, y él no se juzga a sí mismo, él es la justicia misma, la justicia divina no se juzga a sí misma, porque es perfecta, benévola, recta y llena de su sabiduría eterna. Y reitera. ¿Quién es el que condenará? No es un desafío, porque a quién desafiará si nadie puede subir a donde él está, ni en autoridad, ni en justicia, ni en majestad y poder, nadie sería tan necio siquiera para pensarlo, nadie osará condenar a su naturaleza divina sin correr el riesgo de desaparecer y ser aniquilado por su propio pensamiento. Yahshua Mashiach, es el que murió, el que fue sacrificado para ser el precio por la justificación de su amada, de su especial tesoro, él pagó un precio invaluable que nadie puede negar, entregó su propia manifestación física para que todos vieran hasta dónde llega su infinito amor y generosidad para con los suyos, es un acto de entrega sin límites que jamás será superado, ni igualado por nada en la creación y que solo él podía hacer. Además, ese acto de generosidad, le dio toda la autoridad para afirmar que nadie podía dañar lo que tanto le costó y que nadie puede invalidar jamás, más aún, el que también resucitó, el único que tiene el poder de dar la vida y quitarla, de recuperarla cuando a él le plazca, porque le pertenece y a nadie más, el que está a la diestra de Elohim, cuando Elohim recuperó su vida porque tiene el poder para hacerlo, lo volvió a colocar al lado muy importante de su trono hasta que le llegue el momento de asumirlo, el que también intercede, ante Elohim, por nosotros, su propia naturaleza, sus escogidos, su sierva adquirida por semejante precio divino. Y a manera de conclusión anticipada. ¿Quién nos separará del amor de Yahshua HaMashiach? Él jamás dejará de amar a los suyos, a los que sacó de él mismo, a los que compró por precio, a los que separó de los demás habitantes de la tierra, a los que marcó para él, a los que puso y escribió su Torah en su su corazón y su mente, nos dio la redención y nos dio contrato matrimonial y vendrá por nosotros para celebrar la boda y el reino, tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Todo lo que está ocurriendo actualmente, la presencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis 1, anti-Mashiach, 2, anti-autoridad, 3, colapso de la economía, 4, peste, muerte, hambre, violencia, mortandad, se morirá la un cuarto parte de la población de la tierra, hasta que llegue el día de la ira del Creador. Ninguna de estas cosas nos tocará a los suyos, pero sí a los de la carne, este es un anuncio de los últimos tiempos y la venida del Mashiach Yahú. Como está escrito. Por causa de ti, del Mashiach Yahú y de los justos, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, por su causa, por el cumplimiento de su plan perfecto y sus propósitos, el mundo desea exterminarnos, desaparecer de la faz de la tierra, pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él garantiza la victoria final y alcanzar que en nosotros, los que salimos de él, volvamos a él y compartamos con certeza su plan perfecto y sus propósitos, qué cosa más maravillosa y solo creíble para los que no tienen velo, para los que son de la carne, predestinación para disfrutar con él de su victoria, su gloria y de su creación eternos. Y como si fuera poco, reitera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Que tal que sea él mismo quien nos garantiza que nada, absolutamente nada de lo creado nos puede apartar de su amor, porque el que tiene señorío sobre nosotros es el mismo hecho hombre en Yahshua HaMashiach, eso es extraordinario, de tanto valor y de tanta importancia que no alcanzamos a dimensionarlo completamente y el resto de los seres humanos, los de la carne, además de no comprenderlo, solo les queda es tratar de apropiárselo de forma inapropiada o sin derecho alguno, creyendo por su ceguera que es para ellos sin fijarse en todo el contexto y a quienes
se refiere, esto es en gran parte por el velo que tienen que les impide ver la verdad. Romanos 8. 1, 39. No es que seamos excluyentes, porque eso no nos corresponde, ni hemos recibido autorización para hacerlo, lo único que hacemos es narrar con todos los detalles que nos concede la revelación, para edificar aún más y definitivamente nuestras vidas y apreciar la inmensa, la infinita benevolencia del Creador para darle cuerpo a su más grande y poderoso amor por aquellos que no vacilamos, ni razonamos, ni nos importa más que agradarlo tanto y de tal manera que reconociera la sinceridad y total entrega de nuestro amor hacia Él. Sabemos de la innumerable cantidad de veces que le hemos ofendido, que hemos transgredido sus instrucciones y que le hemos causado disgustos y enojo en forma muy grande e irresponsablemente, pero somos conscientes que lo hemos hecho por débiles en nuestras almas y en nuestros cuerpos, que muchas veces no se sujetan a lo que nos indica que debemos hacer, nuestros espíritus. A veces leemos frases como, y que el mismo Elohim de paz os santifique, os aparte, por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, sin ver la corrupción para que él no tenga de qué preocuparse, para la segunda venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, 1 Tesalonicenses 5, 23. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que le dan a quien acepta su ofrecimiento, limpiémonos de toda contaminación de carne, en nuestra carne o mente y cuerpo, y de espíritu, dejando al espíritu que haga a lo del espíritu según su voluntad, perfeccionando la santidad, siendo y viviendo el ser apartados de la influencia del mundo y las naciones, en el temor de Elohim, respetando con fidelidad su voluntad. 2 Corintios 7, 1. El que es justo, el que obedece la voluntad del Creador, sus mandamientos y sus instrucciones, sea justo todavía, siempre, y el que es inmundo, de la carne, sea inmundo todavía, sea desobediente y carnal siempre, y el que es justo, practique la justicia todavía, siempre, y el que es santo, apartado por Elohim, santifíquese todavía, apártese y no se contamine nunca. Revelaciones 22, 11. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, eternamente, mas si por el Espíritu, que fue puesto en vosotros, haréis morir las obras de la carne, no permitiréis ni la desobediencia, ni la soberbia ni las transgresiones, viviréis, eternamente porque fuisteis escogidos para eso y para Él por la eternidad. Romanos 8, 13. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, a tus instrucciones, a tu voluntad, a la Torah, a la verdad, mediante el Espíritu, suyo, que puso en vosotros. Sino como aquel que os llamó es santo, apartado para vosotros, sed también vosotros santos, apartados para Él, en toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, apartados para mí, porque yo soy santo, apartado para vosotros. 1 Pedro 1. 15, 16. Mas ahora que habéis sido libertados, hechos libres de las ataduras y las consecuencias, de las transgresiones, el pecado, y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación, el ser apartados para mí, porque yo tampoco he visto la transgresión, y como fin, la vida eterna. Todo esto hizo Él para que su sierva, su pueblo no viera la corrupción en su espíritu y como premio nos dio la vida eterna. Romanos 6, 22. Esto, pues, os digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros, los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, razonando, y sometidos a su propio conocimiento e interpretación, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, de la revelación divina, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque prefirieron las razones de los hombres y sus interpretaciones a escucharme a mí. Los cuales después perdieron toda sensibilidad, el espíritu, se entregaron a la lascivia, al placer, al facilismo, a la comodidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros habéis aprendido así a Yahshua, quien mora en vosotros y os enseña a través de su espíritu de santidad. Si en verdad lo habréis oído, escucha su voz, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en él. Efesios 4, 17, 24. Seguid la paz con todos, no tengáis contenciones con nadie, y la santidad, vivid apartados, sin las cuales nadie verá al Adón, Yahshua HaMashiach. Hebreos 12, 14. Porque dice el Creador que escogió a Israel, como su pueblo y su amada. Porque tú eres pueblo santo, apartado para mí, para el Creador tu Elohim.
El Creador tu Elohim, tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, su pueblo, su especial tesoro, la niña de sus ojos, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, la Eretz, no por ser vosotros más importantes o más grandes, que todos los pueblos os ha querido el Creador y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, de la tierra, sino por cuanto el Creador os amó, porque le plació, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, os ha sacado el Creador con mano poderosa, os ha rescatado de la servidumbre, a la cual te tenían sometida, de la mano del faraón rey de Egipto, Deuteronomio 7. 6, 8. El Creador vio desde antes de la creación, antes de crear al hombre, cómo se comportarían todas las naciones que crearía y entre ellas al pueblo de Israel, como ya lo hemos visto con suficiente claridad en este documento y vio que sería el único pueblo que lo reconocería a él y obedecería en su voluntad, sus instrucciones y resolvió escogerlos para compartir con toda generosidad y con todo su amor, todo lo que tenía sin restricciones y así se lo prometió a los patriarcas, a nuestros verdaderos padres, Abraham, Isaac y Jacob, los gentiles dicen por ser de la carne, que sus padres son Adán y Eva o Eva, que son de naturaleza caída, esa es la gran diferencia. Por eso el Creador comenzó el pueblo de Israel o lo puso sobre la creación no cuando puso a Adán y a Eva o a Ish de Isa, sino cuando sacó de Babilonia a su primer hebreo y lo llevó a la Eretz Israel, a la tierra prometida y allí todo el desarrollo de su pueblo comenzó y creció, allí se formaron las 12 tribus y fue allí cuando se puede en verdad ver con absoluta claridad que el amor del Creador se manifestó sobre sus escogidos y que su naturaleza divina era una realidad que hacía la gran diferencia con los demás pueblos y naciones de la tierra. Esta revelación no permitió que la corrupción y la transgresión de los hombres creados de la carne y de la relación con Satán o con los ángeles caídos los tocara, su amada fue guardada de todo lo que desagradó en los primeros tiempos al Creador. Las bendiciones que el Creador depositó en Abraham y sus hijos, están vigentes y son el fundamento de la creación y desarrollo del pueblo de Israel hasta el día de hoy, mejor dicho, hasta que se cumpla por completo el plan perfecto y sus propósitos del Creador. La dispersión y la confusión que provocó la construcción de la Torre de Babel son una clara muestra del espíritu que reinaba después del diluvio, en el cual los únicos que no participaron fueron los hijos del Creador, los que sacó él de su espíritu, porque Noé fue un hombre, el único que encontró el Creador obedeciendo sus mandamientos, ordenanzas, sus estatutos y sus citas apartadas y por eso lo denominó un hombre justo, por eso lo escogió para volver a comenzar, para darle otra oportunidad al hombre y quizás en ser su hijo se vio una respuesta ya que de su descendencia salió Taré y su hijo Abraham. Desde ese entonces y solo en ese tiempo el Creador puso sobre la tierra, la Eretz, a sus hijos y salidos de su espíritu, los anteriores hombres, criaturas hechas por voluntad de los hombres, carne, seres que solo responde a lo dicho por otros hombres que tomaron la decisión de rechazar al único Elohim de la creación y a su voluntad divina expresada en la Torah, en sus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y sus instrucciones, que quien los obedezca y los viva tendría vida eterna. Esta decisión hasta el día de hoy marca esa gran diferencia y define el destino eterno que está a punto de verse materializado, terrible juicio que los hombres escogieron y que trae para ellos, funestas consecuencias que previamente les fueron anunciadas. El hombre necio y duro de corazón prefirió seguir el camino que le señaló el adversario a quien el hombre no le debía nada, absolutamente nada, que la de su creador, el ser amoroso y generoso que además de darle la vida, le ofreció compartir todo lo que él había creado y lo más grande su amor y su gloria eternos y tan grandes e inagotables que lo llenarían de su plenitud, de su majestad y poder y de todos sus bienes espirituales y características insuperables y siempre creciendo hasta el infinito. Esto no es una derrota para el plan perfecto y los propósitos del Creador, porque Él los llevará a feliz realización sin ellos que cuando comience su realización serán de un tamaño casi que insignificante, pues su pueblo, sus elegidos, su amada con quien Él los hará posibles, serán tan numerosos como las arenas de los mares, como las estrellas del firmamento que Él mismo dice no se podrán contar, así se lo prometió a los padres Abraham, Isaac y Jacob. De cierto te bendeciré, le dice a Abraham, grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Bereshit 22, 17. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. Job 5, 25. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Isaías 44, 4. Les daré en mi casa, en mi morada eterna, y en mis muros un lugar especial, y un nombre mejor que el de hijos e hijas.
serán mi sierva, mi esposa, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Isaías 56, 5. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Adón, Señor, así permanecerá vuestra descendencia, Israel, y vuestro nombre, esposa mía, Calá. Isaías 66, 22. Aclaremos cuando las naciones lo rechazaron a él y a su generosa propuesta. Cuando el Creador quiso entregar la Torá lo hizo no solo a Israel sino a todos los pueblos de la tierra. Veamos qué pasó. Primero, fue donde los hijos de Esaú, Esaf, Edom, Roma, las religiones monoteístas salidas de Israel, les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos contestaron: ¿qué escribiste en ella? Elohim respondió: no asesinarás. Ellos contestaron: Amo del universo, esto va contra nuestra naturaleza, nuestro padre cuyas manos son las manos de Esaf. Bereshit 27, 22, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre le dijo: por tu espada vivirás. Bereshit 27, 40, entonces no podemos aceptar la Torá. Luego fue donde los hijos de Amón y Moab y les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos dijeron: ¿qué está escrito en ella? Él respondió: no cometerás adulterio. Y ellos contestaron: Amo del universo, nuestro origen mismo es de adulterio, como está escrito. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Bereshit 19, 36, entonces no podemos aceptar. Luego fue donde los hijos de Ismael y les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos respondieron: ¿qué está escrito en ella? Él dijo: no robarás. Ellos contestaron: Amo del universo, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y lo adquirido con violencia, como está escrito con respecto a Ismael. Él será como un asno salvaje. Su mano estará sobre todo y la mano de todo sobre él. Bereshit 16, 12, no podemos aceptarla. El Creador le preguntó al resto del mundo si aceptaría su Torá y la respuesta de la mezcla de naciones que salieron con Israel de la esclavitud de Egipto, fue clamar por la fabricación de un ídolo, de un dios falso, de un becerro de oro mientras Mosés subía a recibir la Torá y la Ketubá en el monte Sinaí. Esa fue una respuesta contundente que no les interesaba como hasta el día de hoy. Solo el pueblo de Israel dijo: Naase Benishma, haremos y obedeceremos todo lo que tú digas en la Torá que debemos hacer y obedecer. Shemot 24, 7. Las naciones, aún hoy, hasta este día, dicen que los 613 mandamientos y las instrucciones que están en la Torá son imposibles de cumplir para un ser humano y que la Torá es un yugo que solo puede ser puesto sobre un pueblo necio, duro de corazón, deicida como el pueblo de Israel y que ellos solo pueden y deben recibir el peso de la ley, porque así llaman a la Torá. En cambio adoptaron lo que llamaron el Nuevo Testamento o Brit Hadashah y que ellos cumplirían lo que también llamaron los 10 mandamientos que es en realidad, el contrato matrimonial o que y que eso es para ellos andar no en la ley, sino bajo la gracia. Rechazo frontal a él como amo absoluto del universo y como ya lo vimos él vio antes de la creación y de colocar al hombre sobre la misma, que esto sería lo que ocurriría cuando llegara el momento de preguntar si recibirían o no la Torá, que es su voluntad divina y sus instrucciones que al recibirlas y aceptar, sería primero recibirlo a él y su ofrecimiento del plan perfecto y sus propósitos, la boda y el reino, a él como nuestro único y verdadero Elohim y su voluntad como nuestra norma de vida, porque su Torá no solo son sus instrucciones y reglas de comportamiento para ser felices y vivir a plenitud tal y como él nos ordena, sino que también si las seguimos todo estará en orden, funcionará normalmente y seremos felices y prósperos, viviremos en paz y él se encargará de todo lo demás y lo agradaremos a él, que es lo más importante. Sobre este tema faltan muchas cosas por decir, pero quiero cerrar esta primera parte con lo siguiente. Pero ustedes, su pueblo escogido, el pueblo de Israel, son linaje escogido, desde antes de la creación y que son de mi propio linaje, real sacerdocio, del orden sacerdotal del Rey de Justicia o Melquisedec, nación santa, apartada para mí, pueblo que pertenece a Elohim, comprados por precio, marcados para él, separados de las demás naciones, a quienes él los redimió, les dio un contrato matrimonial, que fueron creados o sacados de la naturaleza divina y en cuyo Adn, su corazón y su alma fue escrita y puesta su voluntad única y soberana, la Torá, para que proclamaran las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, para que no cayeran en ellas, a su luz admirable. Esta es una verdad que solo ven los que son salidos de él, los que son del Espíritu, porque fue la manera que él usó para que no vieran en su espíritu la corrupción, porque son su esposa y él no puede unirse con alguien que cayó a las tinieblas que son el imperio del adversario o a Satán. 1 Pedro 2, 9.
Tantas señales que deberían ser suficientes para que los estudiosos de las doctrinas de los hombres, las religiones del mundo, y los llamados sabios de bendita recordación y demás analistas e intérpretes de las escrituras sagradas, puras o manipuladas para ver de una vez la verdad verdadera y aceptar que nuestro Elohim no se equivoca, ni cambia de opinión y mucho menos que sea injusto y transe sus principios divinos, sus propias leyes de funcionamiento de la creación, estos hechos o señales son: A. Él no creó ninguna religión, ni la judía existe, lo que existe porque él lo creó, fue un pueblo, ni la cristiana evangélica, ni la católica o el islam o cualquier otra religión. B. Él dice que unos fueron sacados de su propio espíritu, de su propia naturaleza divina y otros fueron hechos por voluntad de hombre, son carne y no han dejado de serlo. C. Que el Creador le entregó a su pueblo sus bendiciones, sus pactos y sus promesas, les dio contrato matrimonial, los redimió, los llevó a su tierra prometida, les escribió en sus corazones y puso en sus mentes su Torah y vendrá por segunda vez a su pueblo, allí será coronado como rey del universo, allí los tomará para ir con ellos a celebrar su boda celestial y con ellos reinará por toda la eternidad y en toda la creación. D. Su pueblo, el que él eligió es sola y únicamente el que 1. Celebra su día tal y como él lo indicó en Shabbat. 2. Celebra con exclusividad, porque nadie más lo hace, las fiestas del Creador, sus citas apartadas. 3. Come la comida que él, para cuidar la salud de los suyos y probar su obediencia dice, apartándolos de las comidas de todos los demás pueblos. 4. Les entregó su tierra, la más hermosa de todas las tierras, la que fluye leche y miel y que la entregó con linderos demarcados en sus escrituras, cosa que no hizo con ninguna religión u otro pueblo sobre la tierra. Eligió a su pueblo de Israel para construir su morada sobre esta tierra, su tabernáculo mientras estuvo en el desierto, su primer y su segundo templo y habiendo construido su tercer templo en el lugar que él eligió y que consta en sus escrituras, ¿por qué no eligió otro lugar y otro pueblo? Él quiso que su Masá Yahshua, al que le dicen los gentiles, Jesús o Jesucristo, naciera como hombre en su tierra prometida, dio su vida por su pueblo y volverá por segunda vez a su tierra, no a la gran religión, doctrina u otra nación. Donde dice en las escrituras que él se arrepintió o se equivocó al escoger a su pueblo de Israel. ¿Y dónde lo reemplazó por otro pueblo? ¿Quién dice en las escrituras que son los gentiles, son o pertenecen al pueblo escogido por el Creador? ¿Qué parte de las escrituras del Creador obedecen? ¿Quién los autorizó para dividir las escrituras en lo que ellos llaman la ley y la gracia? ¿Es esa la voluntad del Creador? ¿Dónde lo especifica o autoriza? Y, si el Creador dice que los que lo aman son los que cumplen su voluntad y sus mandamientos, ¿cuál es esa voluntad? ¿Y por qué él especifica que son sus mandamientos, estatutos, decretos y sus ordenanzas y acuden a sus santas convocaciones, cuando esto fue sustituido por los llamados 10 mandamientos? ¿Es lo mismo o es una decisión de los hombres que no consultan la verdad sobre su voluntad? Quienes dicen las escrituras que entienden las cosas del Espíritu. ¿Los que son o salieron del espíritu o los que salieron de la carne o de voluntad de los hombres? ¿Y quién dice el Creador que son los del espíritu y quiénes los de la carne? Podríamos quedarnos aquí, mostrando la inmensa voluntad y generosa decisión del Creador para con los que Él, soberana y autónomamente y porque le plació, escogió para compartir con ellos su infinito amor, su gran gloria y la obra de sus manos, pero quisiéramos que los lectores de este documento y que buscan agradar al Creador, obedecerlo, buscaran la verdad verdadera sobre todo en los tiempos postreros y para la eternidad. Gracias al Creador, a su Ruach HaKodesh y a su Mashiach Yahú por dar esta revelación que con tanta claridad hemos recibido y que de una vez anunciamos será ampliada y abundada en detalles de orden práctico para estos tiempos postreros y el destino eterno tanto del pueblo escogido como de los demás pueblos de la creación. Bendito sea el Elohim de Israel, su plan perfecto, sus propósitos y su cumplimiento con todo su amor y benevolencia. Amén. Su siervo, Yoshiyahu ben Yehuda.